La madrugada del 24 de junio de 2022, la policía de Detroit acudió a una vivienda en la calle Montevista. Los oficiales recorrieron la casa habitación por habitación. El ambiente era pesado, cargado de un olor que la falta de limpieza no lograba explicar. Todo parecía, dentro de la precariedad, una escena doméstica más. Hasta que los oficiales bajaron al sótano. En una esquina, desconectado y silencioso, había un congelador de arcón. Al levantar la tapa no encontraron comida. Vieron una bolsa de plástico negra, envuelta con cuidado macabro. Al principio el cerebro se niega a entender, pero al acercarse, los oficiales comprendieron que estaban ante una escena que perseguiría sus carreras para siempre. Dentro del refrigerador se encontraba el cuerpo de un niño. Un niño que había estado ahí durante meses. Es algo difícil de olvidar. Yo tengo hijos, y ver esa escena fue muy perturbador para mí. Me dolió tanto verlo ahí. ¿Quién era ese niño? ¿Y qué tuvo que ocurrir dentro de esa casa para que terminara oculto, en silencio, en el lugar donde nadie quiso mirar? La casa del bloque 12.700 de la calle Montevista no gritaba, al menos no desde afuera. Era una construcción de ladrillo sólido, con un pequeño porche y ventanas que devolvían el reflejo gris del cielo de Detroit. En este vecindario, el silencio era una norma de supervivencia. Cada familia guardaba sus propios fantasmas tras cortinas corridas. Sin embargo, en esa casa específica, el silencio se había vuelto demasiado denso, casi sólido. Allí vivía Azuradi France. Para el mundo exterior, era una madre de 6 hijos lidiando con la carga titánica de una familia numerosa. 6 niños, 6 nombres, 6 historias que transcurrían tras esas paredes. Nadie los veía jugar en el césped. No había bicicletas tiradas en la entrada, ni risas que escaparan por las ventanas abiertas. La rutina era un misterio. Entre ellos, apenas visible, estaba Chase. A sus 3 años el mundo para él era un lugar de sonidos y texturas. Una condición médica lo había dejado legalmente ciego. Era quizás el más vulnerable de los 6. El que más luz necesitaba en una casa que, poco a poco, se sumergía en las sombras. A veces veías a Azuradi salir, pero nunca con todos los niños. Había algo en el aire de esa casa, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro, una calma que no era paz, sino algo más parecido a la espera. Los niños rara vez eran vistos jugando fuera por largos periodos, algo que en ese momento no resultaba inusual en una zona donde muchas familias preferían mantener a sus hijos dentro de casa. No había señales evidentes que llamaran la atención inmediata de las autoridades o de la comunidad. Sabíamos que era una familia grande, nada más. No había algo concreto que hiciera pensar que pasaba algo fuera de lo normal. La vida en la casa seguía su curso. Días que se repetían, rutinas que no trascendían más allá de esas paredes. No existían reportes públicos, ni intervenciones visibles, ni acontecimientos que alteraran el ritmo del vecindario. En muchas ocasiones, las dinámicas familiares no son visibles desde afuera. No todo lo que ocurre en un hogar se refleja en la calle. Nada parecía anunciar lo que ocurriría más adelante. Solo una casa cerrada, una familia viviendo en silencio. Y una historia que aún no había salido a la luz. Al terminar ese día, nadie en el vecindario imaginaba que ese lugar sería recordado no por lo que se veía, sino por lo que aún permanecía oculto. Y una pregunta comenzaba a tomar forma, sin señalar a nadie, sin respuestas todavía. ¿Qué historia se estaba escribiendo dentro de esa casa sin que nadie lo supiera, antes de que todo saliera a la luz? Antes de que los linternos de la policía rasgaran la oscuridad del sótano en la calle Montevista, el nombre de Azuradi France ya era una sombra recurrente en las oficinas estatales. No era un nombre desconocido, no era una carpeta nueva. En los archivos de los Servicios de Protección Infantil, CPS, el expediente de la familia France no era una hoja suelta. Era un volumen grueso de advertencias desatendidas. Según se revelaría en las Cortes de Michigan años después, el sistema recibió exactamente 13 llamadas de alerta. 13 voces distintas, en 13 momentos diferentes, intentaron romper el muro de silencio que rodeaba a Chase.
Pero el sistema tiene un lenguaje propio, y a veces es un lenguaje de sordera burocrática. El problema no fue la falta de información. El problema fue la fragmentación. 13 alertas fueron tratadas como 13 incidentes menores y aislados. Nadie unió los puntos hasta que fue demasiado tarde para Chase. Cada vez que un trabajador social se acercaba a la vivienda, la realidad se filtraba. Se documentaban condiciones de higiene deplorables, falta de alimentos y, lo más grave, la vulnerabilidad extrema de un niño ciego que dependía totalmente de una madre que ya estaba bajo la lupa. Aún así, cada expediente se abría y se cerraba con una firma de riesgo moderado. Llamaron, suplicaron, dijeron que ese niño no estaba bien, pero iban, miraban desde la puerta y se iban. El sistema le dio a Azurade 13 oportunidades de seguir ocultando lo que estaba pasando. Dentro de la casa, la impunidad se sentía en el aire. Azurade sabía cómo jugar el juego. Una respuesta evasiva, una puerta medio cerrada, una excusa sobre el comportamiento de sus hijos. Mientras tanto, en los servidores estatales, las alertas se acumulaban como estática en una radio vieja. En 2025 se confirmó lo que todos sospechábamos. Hubo negligencia grave. 13 empleados estatales fueron señalados por ignorar protocolos básicos. No falló la ley, fallaron las personas que debían ejecutarla. Para el sistema, el caso de los Frans era un trámite más en una lista interminable. No había patrullas, no había urgencia, no había gritos de auxilio audibles desde la calle. Solo había una lista de cotejo donde los casilleros de protección permanecían vacíos. El capítulo de las advertencias terminó en un silencio administrativo sepulcral. Mientras los expedientes se archivaban en carpetas de metal, el tiempo se le agotaba a Chase. El sistema, diseñado para ser un escudo, se había convertido en una venda en los ojos de quienes debían mirar. Y en la penumbra de la calle Montevista, una pregunta comenzaba a pesar más que el plomo. Una pregunta que el juicio de 2024 dejaría grabada para siempre. ¿A partir de qué número de alerta una vida deja de ser un expediente y se convierte en una emergencia? Eran exactamente las 12:45 de la madrugada del viernes 24 de junio de 2022, cuando una llamada de verificación de bienestar activó a los servicios de emergencia de Detroit. Era una de esas alertas rutinarias, una de las muchas que Servicios de Protección Infantil, CPS, había recibido sobre la vivienda en la calle Montevista. Minutos después, agentes del Departamento de Policía de Detroit llegaron a la dirección. Al tocar la puerta en la oscuridad, Azurade Frans salió a atenderlos. Según los registros policiales, su actitud fue evasiva desde el primer momento. Intentó retrasar el ingreso, argumentando que no había ningún problema y que todo estaba perfectamente en orden. Su lenguaje corporal era de resistencia, un instinto animal que intentaba proteger el secreto que guardaba. Los oficiales insistieron. La visita, obligada por la naturaleza de la llamada, debía realizarse. La inspección comenzó de manera rutinaria. Recorrieron habitaciones, pasillos, espacios comunes. El olor en la casa era denso, pero no había desorden evidente ni señales inmediatas de violencia en la superficie que alteraran el procedimiento estándar. Pero los agentes tenían un presentimiento, un instinto, un pitido sordo que se intensificaba al acercarse a la puerta que conducía al sótano. Cuando entramos al sótano, la temperatura bajó. Había un olor químico, como a lejía y algo más putefacto. En una esquina vimos un congelador de arcón, viejo, desconectado. Inmediatamente supimos que teníamos que abrirlo, a pesar de que la madre juraba que no había nada allí. Dentro del congelador, una bolsa de plástico negra y pesada. Lo que los agentes confirmaron después transformó esa visita de bienestar en una escena del crimen que conmocionó a la ciudad. El cuerpo en descomposición correspondía a Chase Allen, el niño ciego de 3 años. Llevaba allí, en el frío inactivo, desde marzo de ese año. La escena marcó el inicio de una serie de interrogatorios esa misma noche. Frans fue separada de sus otros 5 hijos y trasladada a la estación para rendir declaración. Durante las horas siguientes, los investigadores reconstruyeron los meses previos. Confrontaron las versiones de la madre, que finalmente se quebró y confesó el crimen esa misma madrugada.
Azuradí France admitió haber pateado a Chase en el pecho en marzo, provocando la lesión fatal porque el niño no quería comer. No llamó a emergencias por miedo a perder a sus otros hijos. Es una confesión fría, deshumanizada. La autopsia confirmó la brutalidad. La causa de muerte fue un traumatismo craneal severo. Con esos resultados, el caso avanzó rápidamente. France fue acusada formalmente de asesinato en segundo grado. El proceso judicial se extendió durante 2023 y la primera mitad de 2024. En la sala del tribunal se presentaron pruebas forenses, los registros de las 13 llamadas ignoradas al CPS y los testimonios desgarradores del hermano mayor de 9 años, que había sido obligado a ayudar a ocultar el cuerpo. En septiembre de 2021, 6 meses antes de la muerte de Chase estuvo brevemente en la casa de su padre y su abuelo tras un episodio de abuso excesivo por parte de la madre. En esa ocasión, tanto el padre como el abuelo informaron a los servicios de protección infantil, CPS, que el niño necesitaba atención médica urgente, pero eso no bastó. El juicio no solo examinó lo ocurrido esa noche, sino todo lo que antecedió. Fue necesario entender el contexto completo de cómo un sistema entero le falló a Chase Allen. La sentencia debe reflejar esa falla monstruosa. En julio de 2024, el tribunal dictó sentencia. Azuradí France fue condenada a una pena de entre 35 y 60 años de prisión por asesinato en segundo grado. Para enero de 2026, France permanece recluida en el Departamento de Correcciones de Michigan. Los otros 5 hijos fueron puestos bajo custodia estatal tras el hallazgo. El expediente criminal se cerró en los tribunales, pero dejó debates abiertos. En abril de 2025, una demanda civil histórica señaló negligencia grave contra 13 trabajadores estatales por no proteger al menor, a pesar de las múltiples alertas. Hoy, la casa de la calle Montevista es solo una dirección más en el mapa. Pero la historia que se escribió entre esas paredes sigue resonando. No por lo que ocurrió al final, sino por todo lo que pudo haberse detenido antes. Porque a veces, la tragedia no comienza con una sirena, ni termina con una sentencia. A veces empieza con una llamada, y con decisiones que nunca llegaron a tiempo. Y la pregunta final permanece, incómoda y necesaria, en el silencio de las oficinas de Detroit. ¿Cuántas alertas deben acumularse para que la protección sea real? ¿Y cuántas historias más se escribirán antes de que el sistema aprenda a escuchar?